Mira, otro más. @Canal 26 Noticias. Me jubilé aportando como responsable inscripta y me pagan la mínima. ¿Está bien? No, no está bien, pero desgraciadamente es muy frecuente. Igual que los autónomos. Los autónomos y monotributistas realmente han sido estafados históricamente por el Estado argentino. Claro, hay autónomos que pagan muchísimo por mes y creen que van a tener una buena jubilación y en realidad la van a mayoría recibir la mínima. están como con la mínima, la mayoría, pagando las categorías más altas en términos históricos. Ahora, ¿y por qué el Estado es tan cruel, si se quiere, con el jubilado, con el aportante? Esto yo decía que hay que tomarlo en términos históricos. Tenemos una enorme superposición legislativa y inclusive con convivencia en contemporaneidad de leyes que no tienen que ver. Hoy la 24241, que es la ley que dio origen a las AFJP no existen más desde 2008, sin embargo nos jubilamos por esa ley. Una locura. Es decir, hay una superposición que genera esta enorme litigiosidad que hay en el sistema. Te voy a hacer una pregunta que está por fuera de lo que estamos hablando, pero cada 2 por 3 leemos en los diarios, lo mostramos acá, que jubilados son agredidos, golpeados ferozmente por chicos adolescentes que entran a robar. ¿Cómo entendés eso? Mirá, te cuento, hace 12 años, o un poquito más, nos llamó la atención una cantidad de hechos de este tipo que habían ocurrido en el Gran La Plata. Sí. Y empezamos a hacer una investigación con la gente de la Universidad de La Plata, porque en realidad había cambiado el patrón en términos de lo que no se tocaba, ese freno inhibitorio que tenía la conducta criminal, el delincuente, respecto al adulto mayor. Los quemaban hasta con plancha. Claro, es decir, el único delito que existía hace 15, 20 años atrás respecto al adulto mayor, salvo excepciones, era estafa. Sí. Es decir, desapoderamiento por argucia, por un ardid, cambio de plata, ese tipo de cosas. Ahora apareció la violencia como forma generalizada, inclusive en el propio domicilio. Dos cuestiones advertimos. Primero, lo que antes era ese freno inhibitorio que se decía en la jerga de los propios delincuentes, no pegarle a la abuelita, y que es más, de quedar presos, eran tratados como parias en la cárcel, porque se los asimilaba prácticamente a un violador. Eso generaba o partía de la identificación de ese delincuente con algún adulto mayor. Una identificación positiva, por lo cual ponía la barrera. No se identifica más ahora. Ahora la identificación es negativa, porque provienen de situación, no de familias, aún las familias desavenidas de antes tenían referencia de un abuelo, o a veces representaba esa imagen el propio jefe de la banda. Claro. Ahora provienen de situaciones de calle y la identificación es negativa, por lo cual, ¿qué está ocurriendo? Y de ahí la violencia. La mayoría de los hechos son con elementos contundentes usados como armas o armas blancas, y de una agresión inusitada, cuerpo a cuerpo. Es como romper el espejo que adelanta. Claro. Es decir, estoy destruyendo lo que yo no quiero ni voy a hacer, que es débil, que es pobre, es decir, yo no voy a hacer eso y lo destruyo. Otra pregunta. Soy docente. ¿Cambiará el régimen previsional en el 2017 o 2018 o tardará en reverse? La verdad que es difícil de responder. Otro Matías. Claro, porque inclusive con la particularidad con los docentes, que es un régimen especial, y hay que ver en qué términos se mantienen esos regímenes especiales. Otro de los problemas que tiene Argentina tiene que ver con eso. Hay una enorme cantidad de regímenes por actividad, por región, por provincias. Es decir, en algún momento va a tener que primar un criterio para unificar razonablemente. Algunos tienen el 82% reconocido, otro el 70%, otro el 85%. Es un galimatías, ¿no? Otra pregunta más, a ver. Por favor, ¿me puede informar, doctor, si una persona que cobra una pensión no contributiva por discapacidad puede jubilarse? Gracias. Sí, lo que va a pasar, es decir, si cumple los requisitos para la jubilación ordinaria, 65 años más los 30 años de aporte o el acceso a la moratoria, puede hacerlo.
lo que va a pasar es que va a tener que renunciar a la pensión no contributiva y se va a convertir en jubilación ordinaria. Otra pregunta más, a ver. Ya te dejamos, Eugenio. Por favor. Doctor Semino, pago por prepaga, me descuentan por PAMI, quise renunciar pero no me permiten, ¿puedo hacer algo? No, porque la ley 19032, que es la ley de creación de PAMI, genera un principio de aporte solidario, es decir, todos aportamos al PAMI, lo utilicemos en el futuro o no. Así que lamentablemente no se puede renunciar a ese tipo de aportes. Aún teniendo, otra obra social, ¿no? Si yo opto por otra obra social, igual me van a seguir descontando el 3% de PAMI. Otra pregunta más, a ver, la última. Ahora, mientras buscamos la pregunta, frente a este panorama, ¿es hora de que los futuros jubilados empiecen a pensar en otra alternativa que no sea la de jubilarse a través del Estado? Digo, porque hace tantos años que pasa esto. Lo que pasa es que las AFJP fueron otra estafa. Las AFJP, sí, afano de jubilaciones y pensiones, Sí, era la una sigla, estafa. No, yo creo que primero tenemos que ir a un régimen que sea previsible, es decir, que sea sustentable. Para esto, nosotros venimos planteando sin ningún éxito de hace muchos años. Nos tocó participar en el año 94 por una invitación en España, donde había una gran crisis del sistema de seguridad social, a un encuentro que se hizo en la ciudad de Toledo de todas las fuerzas políticas y sociales de España para tratar el tema. Ahí se firmó lo que se llamó el Pacto de Toledo, que fue algo así como una Moncloa de la seguridad social. Y se sacó un decálogo, tanto para el sistema previsional como de salud del jubilado, que sigue vigente al día de hoy. Y firmaron desde Izquierda Unida, al PP, al PSOE, a las autonomías, y se respetó a pesar de los cambios políticos e ideológicos de la administración del Estado y a pesar de las crisis que ha tenido el sistema. Lo que hablamos siempre, ¿no? Las políticas de Estado. Así es. Hoy vamos a otra pregunta más en nuestro Twitter, hay cantidad de preguntas, aviso. Aporté 8 años, compré la acogí a la moratoria y me jubilaron con el mínimo. ¿Está bien o mal? Sí, todas las moratorias, cuando hay tan pocos aportes, terminan en el haber mínimo. Es más, la moratoria vigente tiene esas características. Y está bien, dice compré, porque me hice cargo de la deuda que yo tenía para el sistema, con el sistema, y la pago en 60 cuotas, que es la característica de esta moratoria. Otra pregunta más, a ver. Doctor Semino, llevo casi un año de vencida una provisoria por enfermedad y no me llaman. ¿Qué debo hacer? Gracias. Sí, este es un tema realmente muy preocupante porque hay una junta médica que tiene que evaluar el caso y tarda eternidades en llamar a hacer la verificación correspondiente, por lo cual esa persona queda en un interregno donde no cobra, no está ni gozando del beneficio, ni pudiendo trabajar, ¿no? O sea que está en un interregno. Hay reclamos permanentes, sí. Eugenio, gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias. El tiempo de dispensarnos tanto tiempo, ¿no?